En Hechos 11, la palabra de Dios nos narra el informe que da Pedro a la iglesia de Jerusalén acerca de su visita a la casa de Cornelio, el centurión romano. Lo asombroso de este reporte fue cómo Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, fue a hablar del Evangelio a los gentiles, y cómo Dios respaldó este hecho bautizándolos con el Espíritu Santo. Debemos de comprender aquí que para los judíos, lo que hizo Pedro fue una cosa terrible. El mismo Pedro estaba asombrado con todo lo que aconteció, pues si no hubiera sido guiado por el Espíritu de Dios, él no habría ido a compartir el Evangelio a los judíos. Cuando Pedro oyó hablar en lenguas a los que estaban en casa de Cornelio, cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo, fue con la finalidad de proporcionar a Pedro evidencias que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. De esta manera sabemos que ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo, lo cual les incluía en el cuerpo de los creyentes. Una nota importante es que recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesucristo. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, la palabra de Dios nos enseña en 2 de Corintios 1:22 que el Padre nos sella y nos da las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando somos unidos a Cristo por el bautismo del Espíritu Santo, nos convertimos en una parte de su cuerpo, en un miembro de ese cuerpo espiritual que es la iglesia. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y Dios nos los da para que nos ayude a tener sabiduría espiritual y percepción, para crecer en el conocimiento de Dios, para entender la esperanza segura que Dios nos ha dado. Sin su ayuda sería imposible poder enfrentar los retos y desafíos de este mundo. Recordemos que somos pecadores, salvados por el sacrificio de la cruz, pero al final de cuentas, pecadores con una tendencia a hacer lo malo e ir en contra de Dios. Por esta razón necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, quien endereza nuestro camino, nuestras decisiones. En nuestro diario vivir, el Espíritu Santo es quien nos ayuda a entender y nos recuerda la palabra de Dios para darnos dirección, ánimo y esperanza. El ser hijos de Dios se debe manifestar en el cambio radical de vida de cada uno de nosotros, en nuestro testimonio. Debemos ser luz y reflejar la luz de Jesús donde quiera que vayamos. En Hechos 11, del 27 al 30, la Biblia nos dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose, uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual, en efecto, hicieron, enviándolo a los ancianos por la mano de Bernabé y de Saulo. El incidente que aquí nos narra la Biblia fue verificado por la historia secular. Ahí quedó registrado. Hubo un hambre general. Por su efecto se sintió especialmente en Jerusalén, donde la iglesia había sido muy perseguida y sufría una gran necesidad. Es maravilloso ver el espíritu fraternal, el vínculo de amor que mantenía unidos a los miembros de la iglesia primitiva. Ante estas circunstancias, los creyentes enviaron ayuda a la iglesia afligida en Jerusalén. Recordemos que Saulo había sido uno de aquellos que antes había hecho daño a la iglesia en Jerusalén por su persecución contra ella. Qué maravilloso es ver con sus propias manos un Saulo transformado que trajo ayuda para esa misma iglesia. Ese es el verdadero cristianismo. Así es como debe de ser. Entre nosotros, como hijos de Dios, debemos ayudarnos, manifestar ese vínculo de amor. ¿Cuándo fue la última vez que te diste cuenta que alguien de tu iglesia tenía necesidad? ¿Cuándo fue la última vez que diste una palabra de aliento a uno de tus compañeros en Cristo? No debemos de ser indiferentes a las necesidades de otros. Dios nos ha bendecido y de lo otorgado por Dios podemos dar a quien lo necesita. Recordemos que los dones del Espíritu Santo son para la edificación de la iglesia, para edificarnos como hermanos unos a otros, dando una palabra de ánimo, orando unos por otros, regalando una despensa o dando una ofrenda. En Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad,
Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hoy te animo a que manifiestes el amor de Dios puesto en ti por medio del bautismo del Espíritu Santo. Sé de bendición a alguien en la familia de la fe. Tal vez tú conoces a alguien en necesidad económica, espiritual o emocional. Te animamos a que hoy pongas por obra la palabra de Dios y vayas y sé de bendición a esa persona. Tal vez tú puedes ser el instrumento que Dios use para su gloria el día de hoy.